Bienvenidos a Economía en Breve número 446 del 18 de enero del 2026. Muchas gracias por los comentarios que me han estado enviando en estos días y algunos de estos comentarios me han hecho reflexionar para hacer algunos cambios al programa, para que los interesados únicamente en la parte 100% económica puedan enfocarse en la coyuntura y los indicadores. Vamos a cambiar la estructura del programa para comenzar con eso y en una segunda parte estaré comentando los temas de política, entorno global y otros temas que afectan también a la economía. ¿Cómo va la economía de México? Esta semana tuvimos resultados positivos en el consumo privado y la inversión de octubre, pero no son suficientes para cambiar la percepción de debilidad que hay en la economía. Comenzando con el consumo privado del mercado interior, como podemos ver en esta gráfica, en el mes de octubre se registró un crecimiento de 0.78% en el mes. Esta es la tasa desestacionalizada mensual, que pues normalmente sería una muy buena noticia, y como vemos aquí en esta gráfica, el consumo del mercado interior pues ha venido creciendo a lo largo del 2025, diría de una forma bastante sorprendente porque el resto de la economía pues se percibe detenida. Si vemos al interior de los componentes del consumo es donde encontramos parte de la explicación. En esta siguiente gráfica podemos ver el consumo privado en bienes nacionales, que sería la señal que recogen los productores nacionales de la demanda que tienen los hogares en México. Y en este caso, pues estamos viendo una contracción de 0.2% en el mes de octubre. Eso no es una buena noticia. Y como vemos aquí en la gráfica, está estancado desde hace prácticamente 4 años el consumo privado en bienes nacionales. Entonces, esto no es tan positivo. El consumo privado de servicios, como podemos ver en esta siguiente gráfica, creció 0.4%. Ha estado creciendo a tasas moderadas y se puede ver este repunte bastante gradual pero positivo en el consumo de servicios. Esa es una buena noticia. Y lo que realmente ha estado aumentando en este año, y sobre todo es lo que pega un brinco impresionante en el mes de octubre, como pueden ver en esta gráfica, pues es el consumo privado en bienes importados, lo que está obedeciendo, me parece, por un lado a la fortaleza que está mostrando nuestro tipo de cambio frente al dólar, más bien debilidad del dólar, pero como quiera que sea, los precios de bienes extranjeros pues se están abaratando respecto a los nacionales, y eso está incentivando la compra de este tipo de bienes y que el consumo de los hogares se canalice precisamente a los bienes importados. Como pueden ver aquí, un disparo impresionante de 6.6% en el mes de octubre, también con todo el ruido que hay en torno al Tratado de Libre Comercio, a los aranceles, a lo que va a pasar en el entorno comercial. Pues es probable que muchos consumidores estén adelantando para hacer estas compras antes de que algo cambie. De hecho, buena parte de las compras que podrían estarse observando son de automóviles por parte sobre todo de los distribuidores, automóviles chinos que quieren tener en inventarios antes de que algo pase. Esta siguiente gráfica me parece bastante clara, ya que ponemos el comportamiento de los 3 principales componentes del consumo privado en un mismo nivel para el arranque de esta gráfica. Diciembre del 2021 representa 100 puntos, y vean cómo por los servicios han crecido un poquitito, los bienes nacionales estancados, y lo que realmente se ha incrementado son los bienes importados. Esto es lo que está dando fortaleza al consumo privado. Entonces, ojo con ese tema, porque no es que el consumo esté fuerte, en lo general está muy focalizado en este tema. Y por otro lado, tuvimos también las cifras de la inversión fija bruta del mes de octubre, que en general, pues octubre fue un buen mes. En el total creció 0.9%, aunque como podemos ver en esta gráfica, este crecimiento, que usualmente sería una tasa muy elevada y muy buena noticia, pues no alcanza a cambiar esta tendencia clara y franca que vemos de descenso en la inversión. Entonces fue un buen resultado, pero no cambia la percepción de debilidad en la inversión. Y si vemos al interior de sus componentes, la construcción repunta de forma muy fuerte, 3.9%, pero nuevamente, al igual que en el total, no alcanza para cambiar la tendencia de este indicador. Habrá que confirmarlo con más meses en aumento. Y al interior de la construcción vemos que la parte residencial en esta siguiente gráfica pues es la que ha venido creciendo, aunque con vaivenes muy pronunciados, como podemos ver aquí desde el 2023. Este último mes de octubre creció 6.4%, entonces buena noticia, se mantiene en aumento, y quizá
Parte de la explicación aquí creo que puede ser que ante la incertidumbre a lo mejor mucha gente está pues prefiriendo invertir en activos reales como pueden ser propiedades inmobiliarias, construir alguna casa, algunos departamentos como inversión. Tal vez eso es lo que está explicando el desempeño de este componente de la construcción. Y si vemos la construcción no residencial, pues sí tuvo un buen resultado en octubre, 0.9%, pero aquí en la gráfica está muy claro, apenas se ve el crecimiento de octubre respecto a la baja tan notable y marcada que presenta desde finales del 2023. Este renglón de la inversión sigue en franca caída a pesar de este resultado de octubre, y este renglón sí es muy sensible a las perspectivas de largo plazo que se han venido enturbiando tanto por los temas globales como por los temas internos, especialmente pues la pérdida del Estado de Derecho y la falta de confianza que hay, diría yo, ante el debilitamiento de las instituciones nacionales. La inversión en maquinaria y equipo que pueden ver en esta siguiente gráfica se contrajo 2.2%, y aquí pues después de presentar algunos vaivenes y tratar de marcar quizá un piso y detener el descenso que había mostrado desde 2023 a la fecha, pues todavía se mantiene dentro de esta tendencia descendente y parece que va a seguir de bajada este sector, aunque quizás se vea beneficiado por algunos de los proyectos del sector público que están empezando a liberarse, pero en el total pues no se ve un buen panorama, sobre todo por la incertidumbre que hay en el entorno nacional y extranjero. Pasando a los indicadores económicos de Estados Unidos, esta semana tuvimos las cifras de inflación al consumidor del mes de diciembre, que pueden ver en esta gráfica, diciembre de este año comparado contra los diciembres de años anteriores. En esta ocasión fue 0.31% la inflación general, muy en línea con lo que se esperaba, que era 0.3%, pero como pueden ver aquí, normalmente en este mes del año, pues el promedio de lo que se presentó del 2000 al 2019 fue 0.09%, entonces el resultado de este año queda por arriba de lo que podríamos considerar más usual para este mes de diciembre, entonces no fue un buen resultado. Si vemos el componente core, que recordemos es excluyendo los alimentos y energía que son más volátiles, y esta es la parte, el core es la parte más estable de la inflación, el resultado fue 0.24% por debajo de lo que se esperaba 0.30%. Sin embargo, como pueden ver en la gráfica, pues esto quedó por arriba del año pasado y por arriba de lo que podríamos considerar usual, que es 0.14%. Entonces esto también pues no fue un muy buen resultado. Si vemos las tasas anuales de ambos índices, el índice general al consumidor está en 2.7%, y el índice core, el subyacente allá en Estados Unidos, está en 2.6%. Están dejando de descender en ambos casos. Recordemos que la meta es 2% y están todavía lejos de retomar la tendencia para alcanzar esa meta, y creo que esa no es una buena noticia. Y si vemos la variación mensual aquí en esta gráfica primero del índice general al consumidor, pues el resultado de 0.3 queda en la parte alta de lo que se había observado antes de la pandemia, que pueden ver aquí en esta línea amarilla que nos sirve para comparar. Y esto es una mala noticia porque quiere decir que todavía está en niveles elevados, debería estabilizarse en niveles pues por debajo del 0.2%. Y si vemos el mismo ejercicio, las variaciones mensuales para el componente, el núcleo de la inflación, pues el resultado es parecido. Estamos en este 0.24%, que es en la parte superior de las fluctuaciones que vimos antes de la pandemia, que es cuando la inflación estaba cercana al 2%. Entonces esto es mala noticia porque quiere decir que la inflación todavía no se ha estabilizado en los niveles necesarios para alcanzar ese 2%. Entonces, desde mi punto de vista, la inflación no se está comportando lo bien que se desearía, y esto es importante para la Reserva Federal. Si vemos en esta tablita, que quedó muy pequeñita, pero bueno, está tomada tal cual del reporte de precios del Bureau of Labor Statistics, del Buró de Estadísticas Laborales, destacaría que hay algunos renglones en donde sí se está sintiendo una inflación elevada, que son estos que están aquí marcados en rojo, especialmente el combustible a base de petróleo, que no es gasolina, también los servicios de energía como pueden ser electricidad y el gas que reciben los hogares. Todos estos están pues creciendo a tasas arriba del 7% y en el caso del gas arriba del 10%.
y esto pues le preocupa a los consumidores, a los hogares y también al presidente Trump, que es uno de los temas que percibe que su electorado está resintiendo, el de la carestía. Noten aquí en esta sección subrayada en amarillo que pues hubo datos faltantes en octubre y en noviembre que no se pudieron levantar las encuestas para conocer la información aquí de los hogares, entonces esa información se va a quedar en blanco. Por otro lado, tuvimos también las cifras de la producción industrial del mes de diciembre en Estados Unidos. Buenos resultados, el crecimiento fue de 0.4%, se esperaba 0.1%. Aquí se observa ya pues una tendencia ascendente durante el 2025, parece que está empezando ahora sí a presentar señales claras de repunte en la producción industrial en Estados Unidos. Esa es una buena noticia. Las manufacturas han estado pues básicamente estancadas. En el mes de diciembre crecieron 0.2% y también como que empiezan a mover la patita, empiezan a querer salir de esa zona de estancamiento. Va mejorando, pero de forma muy gradual y todavía no alcanzamos esos niveles observados en el 2018. La utilización de la capacidad instalada en la industria subió un poquito a 76.3%, diría que es una buena noticia en el margen. Y por otro lado, las ventas minoristas presentaron también buenos resultados en el mes de noviembre, crecieron en el total 0.5%, se esperaba 0.4%, aquí se nota una clara tendencia ascendente en estas ventas, que esto es a tasa nominal. Parte de esta tendencia ascendente se debe al componente de precios, a la inflación, pero como quiera que sea, ahí van las ventas. Y si excluimos automóviles, el crecimiento también fue importante, 0.5%, también con esta tendencia ascendente. Pasando a los mercados accionarios, en la semana tuvieron pues un comportamiento bastante heterogéneo entre los diferentes mercados que seguimos. El promedio de nuestros 10 índices aumentó 0.6%, aunque como pueden ver aquí los mercados de Estados Unidos tuvieron bajas. Y aquí pueden ver en la gráfica cómo el promedio de los 10 mercados subió un poco. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una muy buena semana, ligando otra ganancia importante, en esta ocasión de 1.7%, como pueden ver aquí, para terminar en los 67.193 puntos. Y por último, el tipo de cambio pues sorprendió fortaleciéndose, bajando. Esto tiene que ver sobre todo con la debilidad del dólar por todo lo que está pasando en Estados Unidos, pero como quiera que sea, se está reflejando en la fortaleza del peso, que pues pasó de niveles que estaban coqueteando con los 18 pesos a terminar la semana pasada en 17.63 pesos. Estos niveles, desde luego, se antojan para empezar a hacer posiciones de manera importante o para comprar bienes en moneda extranjera. A lo mejor puede mantenerse esta tendencia inclusive algún tiempo más y seguirse fortaleciendo, pero estos niveles ya son bastante buenos, diría yo, en términos reales para aprovecharlos. Y ahora sí, pasando a otros temas, pues miren, vaya que Trump está desatado, diría que está muy envalentonado luego del gran éxito que tuvo primero con la captura de Maduro en Venezuela y luego con la incautación de un buque petrolero de la flota oscura de Rusia en aguas del Atlántico Norte. Trump está empujando todo lo que puede para afianzar más poder internamente utilizando diferentes palancas, especialmente a las Fuerzas Armadas o también el sistema de procuración de justicia. En temas que antes hubieran sido impensables, Trump está presionando de una forma inédita para adueñarse de Groenlandia, insistiendo que prefiere que sea una negociación, algo así como una compra, pero amenazando que también puede ser por las malas, dejando ver su intención de invadir Groenlandia si no se llega a algún acuerdo. Los líderes europeos no solo están conmocionados por las amenazas de Trump, sino que están uniéndose a Dinamarca para defender Groenlandia, advirtiendo que si Estados Unidos ataca a Groenlandia, eso sería el fin de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Las acciones de Trump han dejado de ser simplemente excéntricas y en el caso de los países europeos, pues han dejado de ver a Estados Unidos como un aliado predecible para comenzar a verlo como una amenaza ante la que tienen que prepararse de alguna forma. Y esto es muy desafortunado porque Estados Unidos, con Trump a la cabeza de sus instituciones de la rama del Ejecutivo,
pues está perdiendo aliados, sus aliados tradicionales. Por cierto, veo difícil que Trump pues vaya a terminar usando las Fuerzas Armadas para alguna acción en Groenlandia, ya que por un lado, pues no es claro que los militares vayan a obedecerlo ciegamente para atacar a sus aliados tradicionales. Por ahí salió el ahora senador Kelly, que fuera un condecorado capitán de la Marina y astronauta de la NASA, a decir que los militares no tienen que obedecer órdenes ilegales de Trump, por lo que ahora ha sido perseguido y amenazado por el secretario de Guerra para quitarle su pensión y rango de la Marina. Hay otros personajes que están también comentando esto de las órdenes ilegales que los militares no tienen por qué obedecer. Hay un senador también ahí demócrata comentando estos temas. Pero por otro lado, una invasión a Groenlandia pues enfrentaría a la defensa de los europeos, lo que implicaría pues muchas bajas humanas, pero incluidas también los de algunos soldados estadounidenses, lo que me parece no caería nada bien sobre el electorado. Regresando a la explicación básica que les he dado de Trump como un bully, pues basta que los rivales débiles se planten y le dejen claro que les podrán ganar, pero no sin llevarse varias magulladuras o un bleeding nose, como se dice en inglés, una nariz sangrante, para detenerlo. Y esto usualmente pues es algo que detiene a los bullies. Y en el caso de Trump, ahorita está envalentonado porque le salieron muy bien sus operaciones, no ha perdido ni un soldado, pero si empieza a perder soldados en este tipo de acciones, me pregunto hasta dónde llegará la reacción del electorado y me atrevería a decir que no sería nada buena. Así que la alternativa para Trump es la amenaza, los gritos y los sombrerazos. Y este sábado pues recurre nuevamente a su táctica favorita, posteando en las redes sociales un mensaje en el que amenaza a los países europeos con aranceles a todos sus productos, primero del 10% y luego de 25% si no acceden a la venta de Groenlandia, y ahora sí que diciendo que es algo que Dinamarca les debe a Estados Unidos, en fin. Pero hay que notar que no todo le está saliendo a Trump como quiere. Esta nota de Bloomberg me pareció muy oportuna porque refiere que las barreras a la actuación del presidente, los contrapesos, están funcionando. Curiosamente, con el presidente de la Reserva Federal, que esta semana fue notificado de ser investigado, bueno, de hecho el fin de semana pasado fue notificado de que está siendo investigado por el Departamento de Justicia, en lo que claramente representa una persecución por negarse a manejar las tasas de interés como quería Trump. Eso produjo una serie de reacciones adversas para Trump, incluida el respaldo de los anteriores presidentes de la Reserva Federal al actual presidente, ya que la independencia de la Fed es una de las claves para la estabilidad de la economía y los mercados financieros, y lo saben los congresistas. De hecho, uno de los congresistas republicanos anunció la detención del proceso de nombramiento del sucesor de Powell, que termina su periodo como presidente del Fed en mayo, hasta que se aclare este tema, lo que es un revés para Trump. ¿Cómo va Trump en las encuestas, por cierto? Pues perdiendo terreno, como podemos ver en esta gráfica de Real Clear Politics, con una desaprobación del 55.3% y una aprobación neta, que es la diferencia entre los que lo aprueban y lo desaprueban, de 13.2 puntos, casi el máximo histórico en lo que lleva en este periodo de su presidencia. Trump necesita obtener triunfos políticos que en su propia interpretación lo hagan ver bien ante el electorado, y entre esos triunfos destacaría algo así como capturar a peces gordos de la política mexicana ligados a los cárteles del narco. Luego de sus señalamientos de que vendrían acciones militares en México sobre los cárteles, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una llamada con Trump, llamada que duró 15 minutos y de la que hubo nota de prensa por parte del gobierno mexicano muy favorable de acuerdo con la narrativa que quieren mantener, pero del lado de la Casa Blanca no hubo comentarios oficiales sobre la llamada, aunque trascendieron opiniones de que Trump insistió en ayudar, entre comillas, con sus Fuerzas Armadas para operar en México. Ayuda que fue rechazada por Sheinbaum. La respuesta en los hechos del gobierno de Trump pues no tardó en llegar, primero
con un par de notas en los medios internacionales, una que menciona lo que quiere Trump en términos de operativos y otra del Wall Street Journal que menciona una lista de nombres de narcopolíticos que pide la Casa Blanca, algunos ligados a la familia de López Obrador, y luego con una nota de advertencia a la aviación para que tengan precaución al volar sobre México, especialmente sobre el Pacífico y el Golfo de California, mencionando también el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Esta advertencia no es usual y podría preceder operaciones de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea en Estados Unidos, en nuestro país, para pasar de los dichos a los hechos, lo que ha ocasionado una gran preocupación en el morenato y en el gobierno, de acuerdo con varios analistas y medios, y no saben qué hacer para apaciguar a Trump. Vivimos tiempos turbulentos y en las próximas semanas podríamos ver acciones que hace poco tiempo hubieran sido impensables. Estamos viendo muchas acciones que antes hubieran sido impensables. Así que habrá que estar prevenidos y para eso aprovecho para recordarles que ya viene nuestro webinar el próximo 3 de febrero para que aparten la fecha, ya que estaremos comentando todos estos cambios que se han dado y sus posibles implicaciones para el entorno. Por cierto, ¿saben cuáles son los riesgos más importantes que podrían detonar una crisis global en el 2026? Pues de acuerdo a lo que presenta el World Economic Forum en esta gráfica, sería una confrontación geoeconómica en primer lugar y un conflicto armado entre países en segundo lugar. El resto de los riesgos han quedado pues mucho más diluidos ante la amenaza de estos dos primeros. Y por otro lado, en lo que me parece una muy buena noticia del entorno global, la Unión Europea firmó un acuerdo con los países del Mercosur para integrar lo que podría ser el tratado de libre comercio más grande del mundo, con un alcance de 780 millones de consumidores, vinculando a la industria europea con los productores de bienes primarios de América del Sur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Aunque aún falta por ser ratificado por los parlamentos de los países, este tipo de acuerdos es lo que requiere Europa para sobrevivir y el mundo para prosperar, ya que permite una mayor integración y cooperación económica en tiempos en los que han predominado los vientos aislacionistas, bien por la Unión Europea y los países del Mercosur. Y en la semana que inicia tendremos bastante información, especialmente en México, en donde comenzamos el martes 20 con el indicador oportuno del consumo privado y la encuesta Citi de expectativas. El miércoles viene el indicador oportuno de la actividad económica para diciembre y las ventas comerciales del mes de noviembre. El jueves sale la inflación al consumidor de la primera quincena de enero, que me parece el dato más relevante, ya que pues nos dejará ver qué tanto están pegando tanto los impuestos como el tema de los salarios, en fin, qué tanto está aumentando la inflación. Es probable que veamos aquí, a menos que nos llevemos una sorpresa, me parece que veremos un repunte importante en la inflación. Entonces es muy relevante, vamos a ver cómo viene especialmente la parte de los servicios. Y el viernes tendremos el indicador global de la actividad económica del mes de noviembre, del último trimestre del año pasado. Vamos a ver qué nos dice. Y para Estados Unidos viene la revisión final de las cifras del PIB del tercer trimestre. Aquí no creo que haya sorpresas. Y donde sí habrá que poner el ojo es en el reporte de ingreso y gasto personal del mes de noviembre, ya que este reporte contiene el indicador más importante de inflación para la Reserva Federal. Viene el tema también del Foro Económico Mundial de Davos próximamente. Podría haber algunas noticias relacionadas con ello y desde luego pues lo que haga Trump, que ha estado acaparando los titulares desde hace mucho tiempo con sus acciones. Vamos a ver qué cosas impensables siguen pasando en la semana, así que habrá que estar muy prevenidos. Y con esto terminamos este programa número 446 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.